Muy buenas a una nueva jornada de Sui Generis Madrid en nuestra sección de literatura, donde, bueno, pues en esta ocasión nos acercamos con ese título tan sugerente, ¿no? Por un lado, como es La novia carne, adolescentes retos y otras mutaciones en las novias de Cristina Morano. Bueno, pues nos acercamos justamente a esa novela, ¿no? Que es esta novela que tenemos por aquí, Las novias de Cristina Morano, editada en In Limbo de una forma maravillosa, y la verdad es que es una novela muy fresca, que es de lo que vamos a tratar hoy aquí. Justamente, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues con todo el mundo adolescente, con todo el mundo de los retos, con... Bueno, ya veremos cómo se va desentrañando todas las cosas para no, evidentemente, para no hacer spoilers de la obra en sí, pero para hablar de ello, qué mejor que, bueno, pues por un lado a su autora, Cristina Morano, y a la editora de In Limbo, Ana Martínez Castillo. Así que muchísimas gracias a las dos y bienvenidas. Hola. Hola David. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues era un poquito lo que decía ahora al inicio, que quizá para ir construyendo más o menos la forma en que... la forma en que, como un manual, digamos, para disfrutar de las novias de, o sea, tu obra. Sí que me gustaría preguntarte, Cristina, ¿cómo defines tú la novela en sí? Es un poco, bueno, a ver, a mí de una manera un poco fan, Mm, fan de las novias, me gusta decir que simplemente es una novela de miedo de chicas, ¿no? Y ya está, y me gustaría que se leyera pues como una Carrie o como una, pues algo así, ¿no? mm, Algo muy fan, muy fandom y muy bueno, muy oculto y muy adolescente, ¿no? Me gustaría que los chiquillos y las chiquillas o sus padres y madres, sobre todo los padres y madres, se la pasaran de mano en mano como mm. algo secreto, ¿no? Y como Sí. algo pues muy oculto, ¿no? Muy oculto para la sociedad. Mm, Pero me temo que he escrito una obra que no es nada fandom, sino que contiene, bueno, pues un lenguaje y unos personajes que he intentado que sean literatura, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo quiero, ¿no? Yo quiero que sea una novela de chicas, hay para llevarla oculta entre los libros o para llevarla en el metro y leerla mientras vas a trabajo. sí, además, fíjate, yo cuando me preguntaba Ana, tal, pues, ¿qué te ha gustado? ¿Cómo, o sea, qué te ha parecido la novela? Y yo decía, digo, es una maravilla, digo, porque al principio es, bueno, entras de lleno, digamos, pues en el mundo adolescente, ¿no? Además, en esos Mm, estudiantes de bachillerato, bueno, ¿no? Y, y digo, y para mí, digo, es como un viaje cuesta abajo, ¿no? Que es lo que te decía Joana. Digo, es como un viaje cuesta abajo, pero de los que molan, ¿no? O sea, de que empiezas primero en el mundo, te metes en el mundo adolescente, ¿no? Que quiero pensar que no lo tengo tan lejano. Y de repente vas hacia adentro, o sea, vas cuesta abajo, ¿no? Que es un poquito lo que... eh, ¿cómo lo definiría yo, no? Que no Sí, solamente es una novela. es, Eh, es sí, una sí, novela que es un descenso totalmente. O sea, es un sí, descenso al abismo más oscuro de esas adolescentes. Ha dicho Cristina, una novela de chicas, pero no es una novela para chicas, sino sobre chicas. A mí exactamente. siempre me gusta decirlo una y otra vez, que es como si cogieras mandíbula de Mónica Ojeda en tanto a adolescentes cabronas, no se parecen en nada, pero sí que está el componente adolescentes cabronas, pero lo sitúas en Murcia. Entonces, bueno, pues son adolescentes cabronas en Murcia y es una historia muy literaria, sí que lo consigue Cristina, Sí. el hacer literatura. Mm. Eh, es una historia muy literaria, muy hiriente y muy de descenso y de transmutaciones, ¿no? De transformaciones, que ahí más adelante hablaremos de eso seguramente, ¿no? Mm. Sí, sí. No, y que además, bueno, tú lo decías, Cristina, ¿no? Hay un lenguaje, cómo se construye al final toda la novela, en el que
te sientes parte, ¿no? ¿No? De esa panda pues de jóvenes. Además que no solo el lenguaje que se utiliza, sino bueno, pues no, pues porque sí están los jefes, ¿no? Los padres y demás, sino cómo se transmite, ¿no? O sea, cómo lo transmite la protagonista, esta Trini, cómo va transmitiendo todo lo que ella siente, ¿no? De cara al mundo de los adultos o de cara al mundo que le rodea, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido es una maravilla, ¿no? Entonces yo sí que me gustaría que nos contases, bueno, pues cómo surge la novela, ¿no? De dónde viene Sí. la inspiración y todo el proceso creativo. Tiene una historia ahí un poco como de Sálvame, ¿no? Mm, Porque mi pareja y yo, Ginés Sánchez, el novelista, el reciente ganador del premio Gran Angular, pues bueno, somos los dos escritores y los dos trabajamos nuestros proyectos casi a la par. Eh, no los escribimos a la par, pero sí que si yo escribo un poema, él lo lee, opina, eh, trabajo la lectura con él y cuando él escribe una novela yo le aporto documentación, personajes, ujú, anécdotas que pueden complementar los personajes o tal, ¿no? Y él un día me mandó una foto de un parásito. Dice, mira lo que hace este hongo con las hormigas, ¿no? Dice, ¿por qué no lo llevamos a una historia de miedo? Y efectivamente eso se convirtió en un guión que, bueno, pues que Ginés quería presentar con ayuda de una productora, quería presentarlo a Antena 3 y a Netflix. ujú, Eso quedó ahí un poco en el aire, y yo le dije en un momento determinado, digo, a mí este guión, tal y como tú lo has acabado, a mí no me convence, porque digo, la idea original de él, de Ginés, de probar este parásito dentro del mundo de los retos virales de los mm, adolescentes, se lo había llevado un poco al terreno de las películas tipo Soul o mm, tipo norteamericano, ¿no? Y yo quería hacer algo, yo lo veía más como un retrato eh, de la situación actual de los adolescentes, pero aquí, en Europa, y sobre todo quería hacer algo generacional, ¿no? Algo muy, no sé, Pilar Pedraza lo sabe decir, sabe explicarlo muy bien, ¿no? mm, Y quería hacer algo así, algo que a través de esos retos virales o a través de los personajes performara un retrato de la España actual, ¿no? De estas casas de apuestas y de estos peligros y de estos mm, niños que estamos tratando mal, ¿no? Porque realmente los suicidios en adolescentes y los problemas mentales han aumentado un montón, ¿no? mm, Y yo quería hacer algo como más de autor, ¿no? Entonces le pedí permiso para rehacer la historia con personajes propios, con un sitio propio, otra situación y otros finales, ¿no? Y otro hilo completamente distinto. mm, Y yo quería una historia donde las mafias no existieran o existieran muy detrás, muy al final, ¿no? Y sobre todo quería una historia donde los adolescentes fueran adolescentes, niños, realmente niños. O sea, yo no quería replicar Euforia, ¿no? mm, Ese mundo donde los adolescentes ya pasan de todo, lo han probado todo, lo saben todo y ya están de vuelta de todo, ¿no? Ese mundo a mí no me interesa. mm, No me interesa paso de su cara, ¿no? Esos niños hijos que no tienen ningún problema y que se dedican a enmerdar su mente o su vida porque sí, eso no me mm. interesa. A mí me interesa el mundo real, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, me vi la serie de Euforia para no replicarla
para hacer todo lo contrario y para generar unos personajes que eran niños con problemas reales, padres con problemas reales y una sociedad pues muy real. Aunque luego todo ello deriva poco a poco en ese tobogán que los lleva al monstruo. Sí, sí, no, totalmente. Bueno, dices tú problemas reales, ¿no? Si ahí pues hablamos pues de ludopatía, de sobrepeso, bueno, anorexia, bulimia, ¿no? Sí. Todo esto. Y además que va como muy acompañando a los adolescentes en la misma transformación del cuerpo, ¿no? Que muchas veces se repite, ¿no? Que salen bultos, que salen pelos, que tal, ¿no? Entonces, y además es también un poco el despertar sexual, ¿no? Que es el Claro. punto fundamental, ¿no? Yo creo de la novela. Eh, no sé tú, Ana, si cómo ves tú a esos personajes Sí, desde mira, este punto de vista. hay mucho asco en esta novela. Mm, Es una novela que tiene un componente muy alto de asco. Te alejaste de las películas o de las narrativas tipo sí, gore, Saw y demás, pero has metido un asco lírico. Un Sí, lirismo, o un claro. lirismo asqueroso, según lo quieras poner. Sí. Al final, claro, es que al final, cuando ya empiezan los monstruos, digamos, ahí sí que hay ya el cuerpo ya aflora todo, ¿no? Entonces ahí sí que hay ya, pero digamos que yo necesitaba que eso fuera, no porque sí, ¿no? O sea, que no fuera una película donde lo gore aparece porque sí, para epatar al espectador, ¿no? Sino que todo eso aparece porque los cuerpos cambian, los cuerpos sangran, los cuerpos están llenos de pus, de mocos, y el parásito acentúa todo eso, ¿no? Claro, es que el Pero parásito, yo lo quiero ver. claro, quería que hubiese una justificación tanto narrativa como ficcional, como del lenguaje, ¿no? A mí me gusta verlo como un símbolo de esa mutación que sufre el niño que deja de ser niño y se va haciendo adolescente y esos cambios que pueden generar mucho rechazo, ser tremendos, terribles, monstruosos. Y luego tienes eso culmina paralelamente la aparición en este caso, el parásito, ¿no? Que es realmente un monstruo que está transformando. Tampoco vamos a soltar muchos spoilers porque que quede claro a la gente que nos está viendo que, Sí. que esto es una novela de terror. Es una novela de terror. Pero no parece una novela de terror al principio y es muy exactamente. curioso. Es que está muy bien hecho, muy bien enfocado. Y a mí me gustaría que comentáramos, que contases, Sí. porque claro, yo cuando digo, no, es que mira, es que yo tengo una novela de terror de Cristina Morano. Y de hecho, a mí, sabes que el manuscrito me lo leí en un día y medio, que ya abrí el correo, vi, el manuscrito de Cristina Morano, ya me ha mandado poesía. No, yo no quiero poesía, ya tengo saturada poesía. Ya, la tía esta me manda poesía y lo abro. Y empiezo a ver esas cosas raras, esas fotos que pusiste en la presentación, esas niñas, y yo, uy, ¿qué es esto? ¿Esto es una novela? Y me veo una novela de terror de Cristina Morano. Claro, pasó por encima de toda la cola de manuscritos que yo tenía allí, porque no podía resistirme. Cosa que te agradezco muchísimo. Sí. Y me estuve conteniendo yo con el teléfono en la mano, yo marcando el número, colgando. Digo, Ana, espérate, que se te va a ver muy ansiosa. Pero luego me decía por aquí algo, que te la quitan. Total, que porque era tan buena que yo digo, estará mandando a más sitios. Y es que ahí es lo que la gente piensa, una novela de terror de Cristina Morano, ¿y esto por qué? Pero Cristina Morano es conocida y tiene varias obras publicadas muy buenas. Por cierto, invito a la gente a que descubra la poesía de Cristina Morano, si es que no la conoce todavía, pero ella es poeta. Y ahora aparece con narrativa, con novela
y además de género, posicionándose además muy alto porque esto te catapulta, a mi modo de ver, o sea, es que es una obra cojonuda como Dama Oscura. ¿Por qué esto? Cuéntanos, qué te ha dado? No, pues eso, como te he contado, o sea, dentro de los argumentos que Ginés y yo armamos para, bueno, la idea fue de Ginés, ¿no? Simplemente que no me gustaba cómo lo estaba llevando. Entonces, hay momentos de la vida que tienes que salir, ¿no? Tienes que salir de la crisálida, tienes que salir del capullo, tienes que dejar de ser novia y ser... Porque novia, la palabra novia, una de sus acepciones es la de crisálida, como sabéis, ¿no? Entonces, la novia es la crisálida, la pupa, el capullo de las mariposas, que luego está en transformación. Novia quiere decir que está en transformación. Novus, ¿no? Que va a salir o algo así. Ujú. Entonces, yo también estaba, yo había escrito montones de relatos, montones de novelas, pero nunca me habían dado ninguna chance, ¿no? Ni en ninguna editorial, ni ningún premio, ni nada, ¿no? Solamente poéticamente sí que tengo una carrera, pero, y bueno, y como escribiendo artículos en el diario.es o en La Opinión también escribo, ¿no? Pero narrativa de ficción nunca me habían dado ninguna chance, salvo el premio de la revista Magma. La revista Magma es una revista digital que ya desapareció, pero en cuyo jurado, tenía un premio, en cuyo jurado estaba Javier Moreno, Juan, el Ibar, Soto Ibars, Te vas. Miguel Ángel Hernández, estaba Leonardo Cano y me habían dado un premio bastante importante. Entonces, pero nada más. Pero de pronto yo estaba ayudando a Ginés a hacer este argumento y cuando vi que por dónde iba, pues yo rompí la crisálida y dije, no puede ser, esto no es así, esto tiene otra manera, ¿no? Y lo hice y la verdad es que me senté tan contenta cuando vi que podía utilizar esta idea de Ginés para plasmar mis miedos, mis rabias y mis personajes, ¿no? Eh, hay mucho personal allí, ¿no? En esa novela hay mucho mío personal. Está el personaje de Estrellitas que tiene una madre ahí indepe, ahí con sus banderas. Está el personaje de Rosalinda, que está basada en una amiga mía del pueblo, ¿no? Que se llama Rosalinda, que es la directora del Semanal de la Mancha, por cierto, ahora. Estaban ahí mis primeros amores, ¿no? Esos chicos primeros que conoces en sexto, en séptimo de GB y que te provocan esa rabia tremenda que no sabes qué es el deseo, ¿no? Todo eso, ¿no? Y está sobre todo esas sensaciones que tienes cuando eres niña y tienes 11 años y tu cuerpo empieza a cambiar y empiezan a salirte pelos, ¿no? Y dices, no quiero esto, no lo quiero, o sea, y todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí surge Las Novias. ¿Y te vas a instalar en el tema inquietante? Puede ser, me gusta mucho. Es un tema que me gusta mucho porque me gusta mucho eso de establecer un escenario en el cual luego van pasando cosas, mucha acción, me gusta escribir acción, me gusta muchísimo. Y además, Las Novias me ha permitido, por primera vez en mi vida, divertirme en una entrevista o en una presentación, ¿no? Porque claro, cuando haces presentaciones de libros de poesía, la poesía es consoladora, la poesía es bella, pero la poesía es terrible, terrible. Cuando tú presentas un libro de poesía, la gente sale emocionada, triste, sale dispuesta pues a llorar, ¿no? Y de pronto con Las Novias me estoy permitiendo divertirme, reír, incluso hacer algún tipo de actuación, ¿no? En la presentación. O sea, muy bien. Sí. Sí, fíjate que
Claro, yo de hecho una de las cosas que tenía yo por ahí pensado también preguntarte es cómo se construye, ¿no? ese instituto de Berta Cáceres, como ese sótano, ¿no? Donde además se reúnen y donde empieza, digamos, un poco el meollo, ¿no? Y también los personajes, has hablado de Estrellitas, has hablado de Rosalinda y tal. Yo no sé si Teresa o Reco tiene ahí como algo, no sé si tenías pensado en alguien o incluso la Charra Sí, también, ¿no? Es un sí, sí, personaje sí. que a mí me llama mucho también. Bueno, la charra es un trasunto de soy una pringada, ¿no? Un Mm, poquito su sí, aspecto, sí, sí. su feeling, ¿no? Me refiero a soy una pringada cuando estaba empezando, ¿no? Cuando empezaba Mm, su videoblog. Al principio era muy niña ella y tenía pues, una serie de cosas, ¿no? sí, Y a sí. mí me encantaba escucharla, verla y las pintas que hacía, su aspecto, ella es bastante grande, pero la Reco, Teresa, la recolectora, Mm, está inspirada, bueno, su aspecto cilíndrico, su cabeza medio calva, su papada siempre sudorosa, su cara que apunta siempre hacia arriba, sus gestos, su dialéctica, sus frases, están copiados de Mussolini. ah, bueno, claro, Sí, y de hecho algo tiene, ¿no? También Algo tiene, en sí, el algo tiene. Algo carácter, ¿no? tiene. Ahora que lo has dicho, Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, sí, No, es que coincidió que salió a la venta el libro de Antonio Scurati, M, el hijo del século, el hijo del siglo, que es la biografía de Mussolini, y bueno, pues inspirada los primeros discursos de Mussolini, las primeras mentiras y sus grandes tontadas, ¿no? Pues su manera de hablar, su manera de dirigirse a los amigos, que luego formaron las primeras escuadras del fascio, eso es la Reco. La Reco claro, es el fascio. además es que los sí, sí. abduce a todos, o sea, termina conduciéndolos al pozo, Sí, sí. la tía, como Pero quiere. además, sus gestos, cómo se dirige a ellos, cómo se toca la cabeza y sufre, muestra el sufrimiento, ¿no? Y entonces dice, tú no sé qué, pues todo eso es Mussolini. Y la manipulación también, ¿no? Porque la Reco termina manipulándolos a todos a su antojo, ¿no? En plan, Sí, sí. sí, porque a Trini muchas veces le dice que es su alma gemela, pero en realidad quiere otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Pues fíjate, claro, ahora que lo has dicho, sí, sí, Ahora que lo totalmente. has dicho Igual, nos cuadra a todos. sí, sí, sí. Igual que la charra, claro. Ahora que has mencionado soy una pringada, claro, sí es verdad. Sí, sí, sí. O sea, es esa la imagen. Claro, antes hemos hablado, lo hemos mencionado muy brevemente, tampoco mucho. Hemos hablado del parásito. em, yo, por ejemplo, no lo conocía, o sea, quiero decir, a lo mejor algo me sonaba, pues a lo mejor pues de no sé, algún documental o algo así, luego lo busqué, el Cordyceps, ¿no? Puede ser, creo que se llama. Sí, sí, Yo creo que se lo recomendaría a todo el mundo antes de quizá de meterse en la novela en plan, pues esto existe, ¿no? Este tipo de ser casi monstruoso que convierte a zombies a los pequeños animales, ¿no? A los insectos. Em, sí. Toda esa documentación aparte de cuando estabas trabajando con Ginés, perdón, toda esa documentación venía, cómo se trasladó, cómo lo trasladaste al mundo adolescente y sobre todo también la documentación del mundo adolescente sobre esa forma de hablar o esa forma de pensar, cómo fue. Pues eso es un trabajo de un año y pico antes de ponerme a escribir. Claro. Eh, el Cordyceps lo documentamos Ginés y yo muchísimo, estudiamos cómo vimos muchas fotos, esa parte fue muy desagradable. Vimos muchas fotos de cómo actuaba, de cómo era, por dentro, por fuera, que luego no aparece en la novela, pero tienes que saberlo, ¿no? El Claro. autor tiene que saberlo.
Y luego, pues todo el instituto es el instituto de Alcázar de San Juan, de mi pueblo, en La Mancha, pero los personajes son una mezcla de varias cosas, de adolescentes, de documentación sobre personalidades límite y también de, bueno, aspectos psicológicos, y sobre todo mucha documentación, muchas horas pasadas en YouTube viendo retos virales, muchas. Sobre todo retos virales inocentes, de niños, ¿no? El reto de la canela, el reto de mojarse las rodillas en la piscina, el reto de hacer que tiras la botella de agua, entonces no sé qué, el reto de la moneda, el reto de tirarte agua helada, el reto de que le dices a tu madre no sé qué, entonces hacer no sé cuántos, el reto del coche, todos esos retos que están colgados en YouTube, que participan niños o jóvenes, muy jóvenes, vamos, quiero decir. Pues eso sí, eso horas y horas y horas y horas y horas y horas. Aparte de documentación que encontré tanto en la biblioteca como en YouTube, como en la red, acerca de los retos peligrosos de verdad, ¿no? Los retos de las sectas, ¿no? El reto Ballena Azul, que es una secta, induce al suicidio, realmente sucedió. El reto de golpear a alguien por la calle y causarle una lesión, y el reto de golpearte, de mutilarte, de quemaduras, cortes, que son retos ya más peligrosos, acerca de los cuales no hay imágenes, pero hay documentación, hay hemeroteca, sobre todo en Corea, en Estados Unidos, y bueno, pues tienes que buscar todo eso. Y ya está, y horas y horas, un año y pico de documentación. Madre mía, ¿no? Que se dice pronto, ¿no? Pero claro, es todo un mundo al final que por desgracia está presente, ¿no? En la sociedad y que sigue presente y que seguirá de moda, ¿no? Por desgracia. Hay una parte que de hecho tiene que ver un poquito con el título que le daba yo al principio a esta charla, que creo que hay ahí una influencia, no sé si nos lo corroboras tú, del cine. Y yo, por ejemplo, yo pensaba en la nueva carne de Cronenberg, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo es esa, si hay realmente la influencia y cómo fue. Bueno, claro, es que, a ver, toda nuestra cultura visual actualmente es cinematográfica, y cuando estás describiendo una escena o poniendo una escena, pues inmediatamente te sientes como que estás poniendo una cámara. Entonces, sí, David Cronenberg, porque David Cronenberg hace algo, y es que él toma primeros planos, pero sobre todo toma planos medios donde la carne se transforma, además una carne que está muy mal hecha en sus primeras películas. En Videodrome, por ejemplo, o en Vinieron de dentro de, está muy mal hecho, ¿no? Pero claro, pero es que los actores lo hacen tan bien que bueno, te encanta, ¿no? Les tienes que seguir, a donde te lleven. Y eso me encanta, eso me gusta mucho. Y sobre todo Cronenberg, esas primeras películas las hace en unos entornos urbanos muy de clase. O sea, el Videodrome de Cronenberg es el mundo de las películas de Hollywood, pero es un Hollywood, no el Hollywood de los grandes estudios, sino el Hollywood de los pequeños estudios, de los estudios fracasados, de los estudios que hacen cine por cuatro perras, donde estaba Romero, donde estaban las producciones que hoy conocemos como Serie Z o Serie B, y que son todos, pues,
las fiestas o las escenas transcurren en habitaciones pintadas de amarillo con sofás marrones de Sky, donde el protagonista sufre su transformación carnal, ¿no? Y esos marrones, esos sofás de Sky, ¿no? Y esas cosas como muy de casa española de los años 80 también, ¿no? O sea, muy así. Eso me encantó. Y sobre todo, pues sí, también un poco de las películas de miedo basadas en Stephen King o las películas... Te iba a decir El Resplandor, pero El Resplandor ya tiene una mirada estética, ¿no? Ya busca una cierta estética. Mientras que Cronenberg lo que busca es el sofá de Sky marrón, ¿no? No hay ninguna estética. Sí. Y bueno, eso me gustaba, ¿no? Me gustaba esa estética de lo cutre, de lo clase media, clase obrera también. Yo creo que acompaña a una Trini que vive en un barrio, pues que puede ser Vallecas, puede ser Murcia o puede ser Aluche, ¿no? O algo así. Sí, sí, de hecho, ahora que mencionabas, no, pues Videodrome o vinieron de dentro de... claro, yo todavía no la tenía tan fresca la de vinieron de dentro de, que es la de estas babosas, ¿no? De hecho, es Sí. justamente el parásito, ¿no? Que, que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando. Y Videodrome, yo por ejemplo, recuerdo que además justo cuando estaba leyendo la novela, em, decía, una de las veces cuando habla Reco, justamente habla, y esto te lo decía, ¿no? Te lo decía antes, que el reto ya no es como un reto como normal, sino, dice el personaje, es analógico, ¿no? Es Sí, real, ¿no? Y entonces hace sí, hincapié en lo real, ¿no? Que es lo que hacen en Videodrome, ¿no? La sí. realidad y todo, ¿no? Este juego, ¿no? Entonces, eso me fascina, ¿no? Que esa vuelta, ¿no? O esa necesidad que tienen este grupo de chavales de volver a lo real, ¿no? Como que están cansados de lo digital, no sé hasta qué punto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, fíjate, yo en mi trabajo es como diseñadora gráfica, durante un tiempo fue hacer museos y exposiciones. Y recuerdo que todos los museos y todas las exposiciones que hemos hecho con mi antiguo equipo eran exposiciones donde siempre había un fuerte componente interactivo, con pantallas interactivas, pantallas táctiles, juegos de ordenador, todo eso se metía dentro del museo, dentro de la exposición, y también metíamos alguna cosita física, ¿no? Algún botoncito que tú apretabas el botoncito y se encendía la luz de los tartesos o tal, o le dabas una palanquita y entonces te aparecía una palabrita escrita, no sé cómo, ¿no? Entonces, una vez, Radio Televisión Española entrevistó a la directora de uno de sus museos y le preguntó, bueno, ¿y cuáles de todos estos juegos interactivos tal, que presenta este museo, cuál es el que más gusta a los usuarios? Y dijo la directora, dice, pues mire usted, era un museo que estaba lleno de pantallas y de interactividad digital, ¿no? Y dijo la directora, dice, pues mire usted, el juego que más éxito tiene es, dice, unos agujeros que hay en la pared que tienes que meter la mano sin ver y tocas cosas. Eso era lo más. O sea, Claro. la gente se moría por meter la mano en un agujero que no sabían lo que había, que no era nada, eran granos de trigo porque estábamos hablando de los fenicios, ¿no? Sí. Pero eso de meter la mano y tocar algo digital, la gente bueno, era flipante. Había colas. Claro, Había claro. colas para meter la Una mano. experiencia que es lo real. O sea, al final Claro, salir ahí, de totalmente. Y eso sí. me llamó la atención. Digo, pues es el momento y seguramente, yo estoy segura de que la gente que está muy metida en el mundo digital se pirra por las sensaciones analógicas, ¿no? De hecho, todos los adolescentes que están muy metidos en el mundo digital
son luego también los que tienen problemas muy gordos pues de drogas o de bullying, ¿no? Porque en el fondo las peleas, cuando tú filmas una pelea, estás filmando algo físico, muy físico. O sea, cuando tú le pegas a tu compañero, es que es físico, es carne, ¿no? Estás tocando carne. Cuando te drogas, estás buscando algo que te potencie la fisicidad, ¿no? Que potencie el sentir algo, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo guay, ¿no? Y que los niños ahora mismo están teniendo una sobredosis de cosas digitales, de pantallitas, y bueno, pues echan de menos lo analógico, ¿no? Lo real, lo Ese infinito. hacer, y de ahí también viene el tema de, pues eso, de los retos virales. Es que lo veo, pero yo lo voy a reproducir ahí fuera y lo voy a hacer Claro. yo, ¿no? Y sí, la búsqueda de la experiencia extrema muchas veces. Pienso que está. Y eso Sí. está muy bien reflejado en la novela, es uno de los pilares que tienes. Y otro de los pilares también es, que ya hemos ido hablando de eso, es la crítica. Pero bueno, hemos hablado de los retos y tal, pero los que tenemos crítica social, de estilo crítica del capitalismo, crítica de las casas de apuestas, crítica de la crisis económica, ¿no? Y tienes ahí hay un componente ideológico en las novias que no se nota, que yo te lo he dicho alguna vez, uno de mis miedos cuando empecé porque se percibe, pero no es evidente, no es un panfleto. Yo decía, empezaba a leer y decía, por favor, que no sea un panfleto, porque entonces no me va a gustar. Pero efectivamente no lo era, ¿no? Pero está metido, está ahí, además muy armónicamente metido. Me alegro. Gracias. Sí. Gracias. Y bueno, eso también es uno de los pilares que tienen las novias, ¿no? Esa crítica de lo social, Eso es, yo no lo puedo evitar, ¿no? Porque soy así soy yo, como diría Paquirrín, así soy yo. Entonces, eso es que no lo puedo evitar. Me alegro de que esté muy entreverada con el argumento, efectivamente. Mi objetivo principal en esta novela era hacer una historia de miedo y que el lector se lo pasara de puta madre. Muy bien, muy bien. Hay mucha acción, hay personajes muy curiosos, el pueblo es muy curioso, está muy cuidado, la naturaleza, todo. Ese era mi primer objetivo, o sea, totalmente, ese era el objetivo. Y luego la parte que hay de crítica social, que está muy, muy, muy diluida, pero es que yo soy así, o sea, no lo puedo evitar, soy así y entonces mis ideas, mi visión del mundo y las cosas que veo o sea, no lo puedo evitar. O sea, yo vivo aquí en el centro de Murcia entre el Corte Inglés y dos colegios, institutos, también tengo muy cerca, y yo veo pasar todos los días a los alumnos de estos colegios y a sus padres cargados de trabajo, agotados de una jornada laboral interminable y que además tienen que recoger a sus hijos y darles tiempo de calidad. Y es imposible en la actualidad, ¿no? Y veo niños enfermos que no tienen dónde ir, ¿no? Y no tienen ayuda en colegios ni en sus casas. Y veo madres y padres desesperados porque su hijo necesita una atención especial o necesita una medicina que vale 3.000 euros o necesita, yo qué sé, ¿no? Y mira, yo es que no puedo pasar por alto ese mundo. Sí. Que de hecho, bueno, estaba pensando que no solo hay una crítica, que lo bueno y que de la crítica social y política que hay en la novela es que, claro, todo está narrado desde el punto de vista de Trini y es y claro, es esa visión, ¿no? Está diluido en esa visión y queda, Se percibe claro, muy natural, no se percibe exactamente, ahí con calzador, voy a hacer una crítica, la voy a meter como sea. No, es que eso es. la vida
normal de estas chicas. Sí, Entonces, claro, Exactamente. y además ten en cuenta que no hay una, nadie dice cómo deberían ser las cosas, sino que al contrario, Trini Mm, no entiende el mundo y cuando ve a sus padres sufriendo por el trabajo o ve a los profesores sucios, pobres, con la misma ropa día tras día, les llama pringados, porque ella no entiende que la sociedad, que hayamos hecho un mundo donde los ricos obtienen becas para ser más ricos. mm, La niña esa no lo entiende y a los pobres, a los obreros, a sus profesores le llama pringados, porque ella no entiende el mundo, no lo es entiende. más, es que si ella se mete en todo el lío en el que se mete, pues para conseguir pasta, para no ser una pringada al final, ¿no? Hay mm. que Sí, sí. salir de ahí. Pero la hace de Así manera es. inconsciente, o sea, no es que es muy natural. Mm. Gracias, Todo es muy gracias. natural, muy natural. Sí, y de hecho también hay una parte incluso de esa crítica, hay una, sin destripar nada, digamos que hay un momento en que con Trini hablan unos policías y se ve un momento en que ella percibe racismo. ¿No? Ajá. Como que hasta ese momento como que no se le había, o como que tiene ecos de algo, ¿no? Pero, y esa crítica también es igual, ¿no? Es lo que estamos hablando, ¿no? Sí, Esa parte sí, pero racista. ella no sabe qué es racismo. Ella Ya, solo sabe que ha aparecido, que se han detenido en una foto más que en otras, pero ella no exactamente. sabe lo que es, no sabe lo que Mm, es. El ujú, lector sí, el lector exactamente. adulto sí, evidentemente. Sí, sí, Mm. sí, sí, sí. Sí, no, no, es desde luego, vamos, mm, yo con la novela me lo he pasado genial, pero genial. Ay, qué Sí, sí, y con bien. además con esa, ¿no? Con esa tensión, ¿no? Que además va creciendo, ¿no? En ese viaje cuesta abajo que decíamos. Yo no sé si os apetece comentar algunos aspectos más o nos leéis si tenéis algún fragmento que queráis compartir de la novela. Cristina, Vale. procede, procede. Bueno, pues sí, tengo un fragmentito aquí que precisamente habla de esto que estamos diciendo, ¿no? Mm, Es que me ponían de los nervios. El móvil me volvió a sonar y era la Reco con una carita guiñando el ojo. Alguien es la novia de alguien, me decía. Volví la cara hacia Estrellitas. Él dejó de tomar apuntes y me miró cogiendo los hombros. ¿Qué pasa? Me pareció entonces que tenía la mandíbula más cuadrada y más pálida, y que el cuello se le había ensanchado un poco, lo justo para quitarle ese aire de desamparado que solía tener. Ahora parecía un muchacho de su edad, delgado, sí, pero ya no parecía un enclenque. Pensé que mi primera vez tendría que haber sido con aquella belleza y no con el puto mongolo de Fenomenal, ese pijo creído. Al final yo también había claudicado ante un puto rico de mierda. Yo también había preferido pactar, decir vivan las caenas en lugar de patearle los cigarrillos. Tuve que pedir permiso para ir al baño a calmarme, porque si seguía escuchando la clase de historia, chillaría y levantaría hasta los goznes de las puertas. El pasillo, hasta los aseos, era estrecho y marrón, cuando el día era fris y friolento. Parecía un intestino largo, algo que me tragaba. Era interminable, o es que me costaba caminar. En realidad corría por el puto pasillo. Le di un golpe a una puerta, creo que la del laboratorio de químicas, y seguí corriendo. Eran puertas de color rojo. ¿Aquella mañana se habían entretenido en pintar las puto puertas de colores? ¿Se puede ser más mierdoso? Pulsaban como un corazón menor. Me apoyé en uno de los lavabos cuando había llegado al aseo. Me eché agua fría en la cara por si fuera otra visión u otro desmayo. Como siempre, no había papel de manos y tuve que coger un rollo de uno de los váteres para secarme. No sabía si estaba más enfadada que asustada. Mi cuerpo crecía y cambiaba desde los 12 años, pero yo ya sabía cómo controlarlo. Me lo había dicho la Reco.
vomitar y fumar, ser la policía de mi cuerpo. Ya sabía eso yo, ya había adelgazado, ya comía cuando a mí me daba la gana y no cuando los putos perdedores de mis jefes. ¿O es que el hongo mutante me estaba volviendo loca? Tenía que aguantar. Me hice un selfie en el espejo del aseo y puse en Instagram que a Tritona estaba mejor que nunca, in my way. Cuando empezaron a llegarme likes, pensé que la próxima vez me pintaría las uñas de negro, como la charra. Qué bueno. Sí, sí, sí. Gracias. Es buenísimo. Gracias. Por cierto, hay una cosa que no hemos mencionado que a mí me gusta mucho, es que es como una letanía a lo largo Sí. de la novela de parecemos novios, estrellitas. Parecemos. No sé si eso surgió o en algún momento Sí, sí, es como buscado. una identidad, ¿no? Casi de los dos personajes. Sí. Sí, es buscado, es buscado. Es algo que de pronto me surgió y digo, ay, qué bonito. Mm, Y qué ambiguo. Y qué todo, ¿no? Que no sabes para dónde va, ¿no? Que no sabes si mm, son novios. Al final, ¿son novios o no? No lo sabemos. mm, Lo parecen, pero no lo sabemos, ¿no? mm. Y entonces sí, eso me dio, lo salpiqué por todo el libro porque es la medida de la confusión, de la inquietud, del desamparo en el cual viven estos dos pringadillos. Mm. Sí, sí. Oye, pues la verdad, una novela fenomenal, como, Oye, como uno de los... fenomenal. Recomendadísima porque ya, como os decía, de verdad que la he disfrutado muchísimo. Además, no sé, la he devorado en estos días atrás y la verdad es que, bueno, iba a decir para el verano, pero no, o sea, quiero decir, o sea, no es una lectura fresca, es una lectura que la verdad es que se disfruta muchísimo. Así Ay, qué que bien. muchísimas gracias a las dos por pasar por aquí, por dejar vuestra impronta con las novias. Gracias. Y nada, ahí estaremos pendientes de si hay más incursiones por tu parte, Cristina, en el mundo de la inquietud, ¿no? Así que de verdad, muchísimas gracias a las dos. Gracias. Nada, Gracias. gracias a ti, David, siempre. Gracias. Chao, Fenomenal. Chao. chao.